Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nexo Semanal. El día de hoy estamos con el internacionalista Fabián Bayas para conversar un poco con respecto a cómo las últimas elecciones están haciendo que los presidentes elegidos, digamos, den este cambio a un poco más a este espectro de derecha y esta tendencia en América Latina. Estamos aquí con el internacionalista. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. En ese sentido, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales factores que están haciendo que esta tendencia esté ocurriendo en Latinoamérica? A ver, la teoría del péndulo nació a finales de la década del 50 y 60 dentro de las ciencias políticas estadounidenses, que te decía que corría la región de un péndulo de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda. Sin embargo, esa era una apreciación ideológica sobre todo. Lo que está ocurriendo ahora es evidente de que la mayor parte del continente está abrazando posiciones denominadas de derecha, pero no es por una cuestión ideológica netamente, sino es justamente una evaluación del desempeño de los gobiernos que han estado de turno. Si nos acordamos, la última vez que pasó fue durante la pandemia, que pasaron de gobierno de derecha a izquierda. Ahora está ocurriendo de sentido contrario. Y la razón es que hay una amenaza común en los países de la región, como es el crimen transnacional organizado. Y eso está haciendo que los gobiernos, o perdón, las propuestas de gobierno que ofrezcan más mano dura son los que van a tener mayor relevancia que aquellos que consideran que con las viejas fórmulas se van a arreglar el problema. Tenemos el caso de Kast en Chile, donde ha tenido que limitar la inmigración porque consideraba de que ahí había delincuentes. En el caso de Ecuador, con Daniel Noboa, igualmente. Él ha ganado con la propuesta de mano dura. Ya esto es evidente que el candidato ganador en Colombia también está proponiendo justamente mano dura, ¿no? Entonces Espriega ha dicho manifiestamente que va a bombardear lugares en donde se produce coca o hay crimen organizado, bombardear, ¿no? O sea, y en Costa Rica también ha ocurrido el mismo fenómeno. Ha subido una señora en el cual también dice que su principal foco va a ser el combate del crimen. Entonces, lo que antes fue la pandemia y que fue el punto crítico, ahora lo que existe es una evaluación del desempeño, ¿no? Del rendimiento de los gobiernos. Y ante la ola de criminal que no se detiene, han decidido la población canjear sus libertades personales por posiciones de mayor seguridad, ¿no? Esa es una de las razones. Como usted bien menciona con respecto a la teoría del péndulo, en las últimas elecciones como la que vienen a mencionar de Colombia, de Chile, Bolivia, que han transicionado o están transicionando de un gobierno de izquierda a uno de derecha, entonces diría que hay una tendencia a la oposición o a que gane la oposición del régimen de turno. Bueno, no es necesariamente, porque hay dos casos particulares que se va a probar esto. En el caso de Brasil, las elecciones son en octubre, con el caso de la reelección de Lula, contra Fabio Bolsonaro, el hijo del anterior presidente Jair Bolsonaro. Y Lula ha sido criticado por la mano dura también contra la delincuencia. Hace 12 meses, el Grupo de Derechos Humanos condenó una ofensiva en las favelas que dejó decenas de muertos, ¿no? Entonces, hay mano dura ahí. El caso siempre particular es Uruguay, ¿no? También en la pandemia no hubo cambio, ¿no? En general. Entonces, está a prueba esto, ¿no? Esta teoría. Una cosa que también sí ha acelerado el cambio, y creo que ahí sí algo ideológico tiene, que los referentes ideológicos de los países de la región y a nivel mundial están en crisis. En la década del 60, 70, había grupos peruanos que decían que queríamos ser como Cuba. En las décadas más recientes queríamos ser como Venezuela. Pero son exactamente los países que están en estos momentos en una crisis económica y política pues inimaginable, ¿no? Donde ya está lindando con hambruna en el caso de Cuba,
y en el caso de Venezuela, que ha tenido que expulsar a 8 millones de venezolanos para poder sobrevivir. Entonces, lo que ha sucedido es que también existe una caída del país ejemplo de la región, ¿no? Queremos ser como ellos, pero en estos momentos no existe ese atractivo ideológico que puede existir. Y es por eso que también es una segunda razón por la cual están predominando los diversos países, partidos que se denominan de derecha, que es bastante amplio. Ujú. Ahora, con respecto de repente a toda esta parte del continente, el factor de la administración Trump, ¿cree que también ha tenido que ver, se ha involucrado, se ha visto involucrado en estas decisiones que se están tomando en el último tramo? Sí, y ese era el tercer factor que quería decir. Eh, Vamos a decir que hay gobiernos que simpatizan más y hay otros que simpatizan menos con Trump. Pero se han dado cuenta que los países que simpatizan menos con Trump saben que sin Trump esto va a tener problemas. Entonces, están evitando justamente, y yo creo que ese es el caso en cierta manera del Perú, el que, por ejemplo, si bien es cierto que China, más del 40% de nuestras exportaciones va a China, y apenas 11% de las exportaciones, y algunos creo que lo han puesto ya en 9% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos nos compra productos con valor agregado, o sea, todo lo que es la agroexportación, cosa que China solamente compra materias primas principalmente. Entonces, se teme pues que haya una represalia en este sentido a nivel comercial y afecte la economía. Por eso es que mejor acercarse un poco a Estados Unidos, pero aún sin compartir los valores que están profesando específicamente la extrema derecha de Trump. Ujú. Ahora, con respecto a otra figura también presidencial, ¿cree que el factor Bukele de El Salvador ha intervenido en esto? Mira, lo que ha dado Bukele, yo estuve en El Salvador dictando clases en el año 96, gracias a un profesor estadounidense, en mis tiempos cuando hacía un posgrado allá en Estados Unidos. Y estuve en El Salvador y me di cuenta de que muy rápidamente de que ni la policía ni el Poder Judicial podía detener la delincuencia, una delincuencia muy particular que traía una cultura de las calles de Los Ángeles y lo mezclaba con la inoperancia policial y judicial de El Salvador. Bukele le ha enseñado que la mano dura es viable, aún con las observaciones que se le hace con respecto a la violación de los derechos humanos, teniendo estas cárceles, megacárceles de máxima seguridad, pero también es cierto que este tipo de política en el cual sospechosos meten a la cárcel, hay muchos inocentes que están bajo rejas. Y eso es algo que sí es inaceptable para cualquier democracia, ¿no? En general. El trato, cómo se le da a los presos también, a pesar de que tal vez se lo merecen, pero el Estado tiene que demostrar que su moral es superior a la moral de los grupos, en este caso criminales en general. Ujú. Entonces, ¿cree que la población de América Latina que finalmente está tomando estas decisiones ha visto como con buenos ojos, digamos, la administración Bukele y que por ende esto se esté involucrando en estas decisiones Sí, nuevas? pero hay que recordar también que El Salvador es un caso especial por lo pequeño que es, ¿no? Ujú. Yo creo que no más grande que el departamento de Lima, ¿no? Entonces y es plano, ¿no? Perú no podía aplicar una política Bukele con tantos accidentes geográficos, con tantas culturas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces es inaplicable un plan calcándolo de Bukele, ¿no? En general. Y ahí viene el discurso populista que también ha crecido en la región y eso es lo que también ha abonado a este tipo de cambio. Ujú. Ahora, ¿cree que estos cambios van a ser, digamos, permanentes en la política de América Latina en los próximos comicios? Bueno, esto va a durar unos años hasta que se convenzan de que este no es el camino para derrotar
en general el crimen organizado. Lo que sí tiene de bueno y que tengan una afinidad ideológica es que la cooperación se hace mucho más fácil entre los estados. Veamos lo que estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Ecuador y Colombia, Daniel Lobo acusaba a Gustavo Petro de haber escondido narcotraficantes colombianos y ecuatorianos en territorio colombiano. Uh-huh. Y a raíz de eso hubo todo un conflicto comercial que se arregló en la Comunidad Andina de Naciones recientemente. En el caso de Perú no podía comunicarse, ni siquiera tenía embajador en Colombia, ni Colombia tenía embajador en Lima. Entonces creo que la afinidad ideológica va a caer, una ola de cooperación, y me temo que no solamente va a ser una cooperación libre de los estados, sino bajo tutela de Estados Unidos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado y por habernos dado su lectura con respecto a estas nuevas políticas que estamos viviendo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Nexo Semanal.